Estamos conectados, estamos hiperconectados, estamos en línea, estamos online, estamos a un clic, estamos 24/7, decimos. Pero ¿en dónde estamos? ¿Navegando en alguna página de internet? ¿Acaso conviviendo a través de un mensaje de texto? ¿Algún like por ahí? Y de repente un sonido extraño nos distrae. Shh, oye, no me estabas poniendo atención. Es la voz de esa persona que está a menos de 1 metro de distancia y que no estamos escuchando. Palabras más, palabras menos. Peor aún, a veces no hay nada ni nadie que te distraiga de ese viaje por las redes sociales que parece no tener fin. Y entonces estamos a merced hasta caer rendidos en cansancio o asquearnos de dopamina. Esto condiciona nuestras acciones a realizar aquellas que nos permitan obtener recompensas al instante, pero efímeras. Nos convertimos en un hámster gigante corriendo en una rueda de la fortuna que no se detiene y que, al colapsar, queda con las manos vacías, la frustración y tristeza del niño que tiene un algodón de azúcar y se esfuma al caer la lluvia. Vale la pena preguntarnos si nuestros objetivos están alineados a nuestros hábitos actuales. Las acciones que estamos realizando tienden a una recompensa inmediata, pero efímera. Nuestra vida se sostiene en lo trascendental, no en lo efímero. No he conocido a un roble milenario que haya crecido a base de clics y likes. No estamos hiperconectados, estamos hiperdopaminados. Bienvenidos a este quinto capítulo del podcast Sapeando al Cuadrado, porque siempre es mejor sapear entre dos que sapear solo. Solos. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Aquí reflexionando sobre lo que escribiste, que nos acabas de mencionar. Es algo muy interesante la parte de la dopamina, cómo estamos hiperconectados. Y sin entrar mucho, creo que lo hemos estado viendo demasiado y hemos decidido, es el quinto episodio, Hábitos Quinto Atómicos. episodio. Pero creo que vamos a hablar de esto en el séptimo episodio cuando hablemos de un libro de María Destape, donde Correcto. estaremos hablando sobre la Sí. parte de la dopamina, la felicidad. Sí. Estaremos ahí escudriñando, ¿no? Los libros de esta psicóloga muy buena, española. Y la verdad que estoy muy emocionado, realmente muy agradecido con toda la gente porque hemos tenido mucha aceptación por parte Sí. de la gente en muchos lugares. Nos escriben poco, mucho para preguntarnos cualquier cosa, para decirnos que les gusta lo que estamos haciendo. Y recuerden que la intención del podcast es crear, conversar y tener momentos donde podamos estar intercambiando información y realmente que sea algo que sea de valor para ustedes, algo que ustedes se puedan llevar y cada vez que lo escuchen tomen la decisión de leer el libro o incluso conocer un poquito más del tema. Pues bueno, Eduardo, yo creo que vamos a iniciar con quinto episodio de Hábitos Atómicos y vamos a hablar un poquito de quién es el autor, quién es James Clear, primeramente, para que la audiencia sepa, ¿no? Correcto. Es un autor, emprendedor y conferencista estadounidense. Es ampliamente reconocido por su libro Hábitos Atómicos, Atomic Habits en inglés, el cual ha sido un éxito global desde su publicación en 2018. Tiene una carrera enfocada en la investigación del comportamiento humano, la toma de decisiones y la mejora continua. Clear ha construido una reputación como experto en la creación y modificación de hábitos. Su trabajo se centra en cómo pequeños cambios diarios pueden generar grandes mejoras en la vida personal y profesional. Además de su labor como escritor, Clear ha impartido charlas y consultorías en empresas, organizaciones de renombre internacional. Su enfoque se basa en estrategias simples y prácticas que ayudan a las personas a mejorar su rendimiento y bienestar. Antes de dedicarse por completo a la escritura, Clear compartía sus ideas en su blog que atrae a millones de lectores interesados en la productividad, el liderazgo y el desarrollo personal. Correcto. Hay una pequeña semblanza del autor que yo te voy a ser muy sincero. Digo, hemos comentado que realmente, y a lo mejor un día hacemos un podcast del proceso más bien, no un podcast, un capítulo del proceso que estamos teniendo tú y yo sí, de lo que estamos viviendo, experimentando en las lecturas, porque ha sido para mí todo un experimento y un proceso muy interesante donde es curioso cómo vamos avanzando en cada capítulo y vemos diferentes autores, diferentes libros, pero encontramos unas conexiones muy fuertes entre cada una de las obras.
Y en particular de hábitos atómicos, creo que ha sido sin duda de los que hemos leído, quizás de mis favoritos, y hay varias razones. La primera, porque me sorprendió gratamente, porque la verdad tenía una expectativa muy baja. Y eso es también un tema personal, de a lo mejor este estigma de los libros más vendidos y que la gente empieza a hablar de ellos. Y era un libro que veía que circulaba por redes sociales y era relativamente famoso, ¿no? El libro, y cada vez veía Claro. más gente publicando al respecto de hábitos atómicos, que de entrada ya se me hace como que muy exagerado el título de atómicos, ¿no? Que ya cuando lo lees tiene sentido toda la parte del título. Pero la verdad es que ya cuando empecé a leer el libro y que veo la estructura del libro, que veo que un dato importante, sobre todo para, al menos en mi caso, para aquellos que también que compartan este tipo de gustos, que es la parte del fundamento, ¿no? La fundamentación, Las fuentes, ¿de las dónde viene? fuentes, ¿no? Y no solamente un tema de inspiración, no solamente un tema de yo creo, yo siento, yo he vivido, sino hay investigación de por medio. Y para mi grata sorpresa, cada capítulo, que posiblemente saca cada capítulo de que 10 páginas, quizás 15 páginas, tiene como 3 hojas de referencias biográficas de cada capítulo. Sí. Lo cual está genial porque te ayuda a darle también una objetividad a las ideas, y lleva un tema que puede resultar complejo, o más bien un tema banal, que hablamos de repente de hábitos, hablamos de los hábitos en el día a día como si fuera algo sencillo, simple, pero a mí en lo personal me sirvió para entender realmente cómo funcionan, y sobre todo también un término que me ha gustado mucho escuchar, que es cómo hackear al cerebro. ¿Cómo hackear el cerebro? Y bueno, cabe señalar, y te lo comenté y lo comparto con el podcast, coincide este libro con un proceso que estoy viviendo personal también de temas de salud, que me estoy cuidando, que estoy buscando cambiar justamente esta parte de los hábitos. Yo espero que conforme avance los capítulos se pueda ver de manera evidente en cada uno de los capítulos que tengamos, pero coincidió que al momento de comenzar el libro, inmediatamente me identifiqué y dije, bueno, voy a aprovechar este proceso que estoy viviendo personal con lo que el libro me está ofreciendo. Y bueno, a menos en lo que ya llevo de tiempo me ha sido muy grato, ¿no? Entonces, sí hace ese paréntesis, que creo que definitivamente ha sido un libro que me sorprendió muy gratamente, Javier. No, totalmente. Y sí lo estuvimos platicando. De hecho, hay que mencionarlo. El libro nos tomó más tiempo leerlo de lo que Sí. esperábamos. Aparte es extensión importante, son más de 300 hojas, ¿no? Sí, son más de 300 hojas. Ujú. Yo escuché el audiolibro, leí el libro y cada vez, conforme iban pasando, tiene demasiada información. O sea, no es un libro que tú puedas ir leyendo, no es una fábula, no es una No, historia. correcto. Definitivamente no lo es. No. Y cada uno de los pasos te los va mencionando de cómo puedes ir creando hábitos. A mí también me sirvió en lo personal. A mí me sirvió mucho en el tema de poder desconectarme en las noches. Llego a la casa, como bien sabes, 10:30, 11 de la noche Sí. todos los días. Todos los días llego a esas horas. Y llegaba y pasaba mis 30, 45 minutos o incluso más tiempo en redes sociales y no agregando valor, ¿no? O sea, estás en Instagram, estás en Facebook, estás en TikTok. Y terminas como decimos ahorita aquí en el intro, terminas y pasan esos minutos y terminas sin nada realmente. O sea, no te Sí, queda nada, ¿no? realmente estoy viendo lo que es Instagram o lo que sea. Y ya no me acuerdo. Después de 4 reels, ya no me acuerdo cuál fue el último o el cuarto que vi. Sí, Y una forma yo también dije, ok, si estáis leyendo un libro de hábitos, vamos a tomarlo mejor, vamos a tomarlo tal cual como lo menciona. Entonces la parte, experimentarlo. sí, la que es señal, anhelo, es lo que es la respuesta y la recompensa. Empecé como que a ver, ¿cómo le hago para mandarme una señal? Muy sencillo, puse el celular lejos, ¿sí? Sí, Para no tener que estar viéndolo. Yo siempre lo tenía al lado de mi cama. sí. Puse la alarma suena muy, muy fuerte. Y dije, ok, la señal, ¿cómo voy a tener que levantarme hasta allá? Y no voy a tener que estar en la cama. También puse la parte del anhelo. ¿Qué anhelo? Y pues tener mejor sueño, tener mejor calidad del sueño, ¿sí? El cual va a ser la respuesta que voy a tener, más energía el siguiente día. Claro. Voy a Mejor sentir descanso, mejor, más mejor energía el descanso, siguiente mayor día. energía. Sí, y la recompensa, ¿cuál va a ser? De nuevo, pues tener un día más productivo. Así lo vi. Y lo estoy poniendo en práctica. Honestamente, no es
tan sencillo, no es de un día para otro. Así es. He ido cortando, he ido quitando, como lo menciona 1%, que lo vamos a estar viendo en el capítulo. Correcto. Sí, y bueno, para seguir con el mismo esquema, voy a hablar unas estadísticas que estuvimos investigando. Sí, porque es importante, digo, creo que los que nos están viendo Ándale. seguramente habrá pensado cada quien o esté pensando ahorita, yo qué hábitos tengo, ¿no? ¿Qué hábitos positivos tengo? ¿Qué hábitos negativos tengo? Y seguramente con conocidos o cercanos habrá conversado alguna vez el deseo de modificar o eliminar algún hábito que tengamos. Vamos a reforzar con ahorita lo que vas a mencionar, Javier, de estadísticas para que al menos tengamos un inicio y quede claro, ya cuando ves estadísticas, porque es importante hablar de los hábitos. Con este libro creo que nos da un acercamiento a que entendamos mejor cómo funciona. Creo que al entenderlo, cómo funcionan los hábitos, también te da la posibilidad de que veas que no es imposible. No, porque dices tú, no es fácil. Pues no es fácil, pero imposible tampoco es. No, por Y eso es supuesto. importante. Entonces, si quieres compartir las estadísticas, Javier, adelante. Sí, fíjate, la primera estadística que encontramos es los malos hábitos alimenticios y obesidad. La región enfrenta una creciente epidemia de obesidad. En América Latina, más del 58% de la población adulta tiene sobrepeso o obesidad. Según la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, eso se debe en parte a una dieta alta en azúcares y grasas y a bajos niveles de actividad física. Entonces, fíjate, el 58% en América Latina. Sí. Sí. Luego el segundo es consumo de tabaco. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, aunque el consumo de tabaco ha disminuido en muchos países de América Latina, sigue siendo un problema considerable. En algunos países hasta el 15 o 20% de la población adulta fuma regularmente, lo que contribuye a problemas de salud como enfermedades respiratorias y cardiovasculares. 15 a 20% por el hecho de fumar. El número 3, el alcoholismo. El abuso del alcohol es otro hábito problemático en la región. La OMS reporta que el consumo per cápita de alcohol en América Latina es más alto que el promedio mundial. Se estima que es más del 15% de los hombres y el 5% de las mujeres en la región tienen episodios de consumo excesivo de alcohol de manera regular. Es interesante porque estuvimos también en algún capítulo, no sé si, creo que fue en el de Ikigai, no recuerdo, pero hablábamos que veamos una nota de cómo se incrementó los temas de ansiedad y problemas emocionales y también psicológicos y también psiquiátricos en poblaciones de personas de entre 20 a casi 40 años. Y detonaba dentro de las consecuencias que se mencionaban el consumo de alcohol. Y mencionaba a las personas en la encuesta que decían, en parte, aceptan consumir drogas y entre ellas, pues también mencionaba el tema del alcohol. Pero bueno, hay uno al final que creo que también a todos nos involucra. Sedentarismo, Javier. ¿Qué hay con el sedentarismo? Con el sedentarismo, igual, según la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, un 39% de los adultos en América Latina no cumplen con los niveles recomendados de actividad física, lo que contribuye a problemas como la obesidad, diabetes y enfermedades del corazón. Eso está relacionado con estilos de vida más urbanos y dependientes del uso de vehículos y la tecnología. La parte del sedentarismo, un 39% de los adultos en América Latina. Sedentarismo, estilos de vida. Hablamos de ahorita al inicio de la parte de redes sociales. Y cada que vas mencionando uno de los puntos, es bueno que vayamos reflexionando si con algunos nos identificamos, si realmente hacemos, por ejemplo, actividad física de manera diaria, regular, porque luego también pasa algo y dice yo, no, pues yo de vez en cuando hago ejercicio, ¿no? De vez en cuando, pero ya cuando estás en conciencia, ¿cuánto tiempo ha pasado que no tienes actividad física o que no sigues o que simplemente calculas diario cuánto tiempo caminas, por ejemplo, y a veces es casi nada, porque te mueves de la silla de la cama a la silla al asiento del carro, del asiento del carro te mueves al de la oficina y la oficina de regreso a la comida y entonces al hacer esa reflexión te das cuenta que es muy poco el tiempo de actividad normalmente y ocupas realmente hacer un espacio en tu agenda para que tengas ese tiempo de ejercicio. De lo contrario, el sedentarismo sí te consume. Sí, No hay totalmente. manera. Y yo creo que esto nos está pasando, lo vamos a ver más adelante a fondo, pero quiero mencionar esta parte de la recompensa. Sí. Fíjate, la parte, cómo funciona el cerebro, es la recompensa por salir a hacer ejercicio. Si no estás acostumbrado, lo primero que vas a pensar es, me va a costar trabajo, me va a doler al día siguiente. Sí. El hecho de comer saludable,
me gusta, no me gusta comer muy saludable porque me gusta la comida chatarra, me gusta otro tipo de comida. Inmediatamente la recompensa no está siendo positiva. Entonces quiero que se queden con esta parte. Vamos a meternos más adelante en la parte de la recompensa. Ya mencioné la parte que es que la señal, el anhelo, la respuesta y la recompensa. ¿Cómo podemos codificar para que lo que estamos haciendo lo veamos de una forma positiva y nos den ganas de hacerlo? Es lo mismo. O sea, tú no quieres ver la tele, quieres mantenerte entretenido, no quieres estar viendo redes sociales, no es lo que quieres. Si no quieres fumar, quieres relajarte, por ejemplo. Relajarte y realmente a veces quieres perderte, o sea, no quieres estar contigo mismo, prefieres estar en TikTok o en Instagram. Es una forma de perder el tiempo, una forma de entretenerte y no estar siendo consciente de lo que estás haciendo. Inclusive hasta para una forma de evadir la realidad. Es correcto. Sí. El hecho de estar haciendo todo eso es una forma de no enfrentar realmente lo que está pasando, de no enfrentar tu cansancio, tu ansiedad, tu tristeza quizás, tu frustración, y entonces empiezas a encontrar en otras cuestiones ese espacio para distraerte. Y fíjate que una de las cosas que me gustó, porque es importante mencionar cuando hablamos del libro, sí, que propone métodos. O sea, no es solamente un tema de échale ganas y se puede cambiar. No. O sea, te da herramientas, te da sugerencias de cosas muy sencillas. No ocupas gran cosa. Y la primera que me gustó y que creo que todos deberíamos de hacer, yo al menos lo hice mentalmente, es empezar a enlistar tu día en hábitos. ¿Qué haces? Enlístalos. Los que tengas en el día o tu rutina normal que tienes en el día. Y empieza a clasificar cada uno de ellos si es un hábito positivo o un hábito negativo. Y entonces al final, cada quien hará el ejercicio, se va a dar cuenta realmente en el día cuántos hábitos tiene positivos y cuántos tiene negativos. Y ahí empieza un tema de conciencia, porque te vas en el rush que tiene el día y la rutina, pues vas pensando en responsabilidades y compromisos y demás. Pero lo que acabas de mencionar, no estás consciente. Y como no estás consciente, no te estás dando cuenta de lo que estás haciendo bien y mal. Y a veces no siempre hay alguien que te lo diga. A veces ocupa que te llegue a ti un momento de iluminación o un problema de salud o algo para que te haga despertar y te des cuenta que estás haciendo cosas malas. Sí, y hay una frase, no recuerdo de quién es. No voy a mentir la frase, no recuerdo de quién es realmente, pero lo importante es la frase, ¿verdad? Sí, lo importante de la frase es somos nuestros hábitos. O sea, lo que haces día a día. Entonces, si tienes que revisar, al menos que tengas algún tipo de padecimiento o algo que te impida estar en forma delgado, porque también puede pasar que tengas algo que no sé si llamarlo, algo que tengas enfermedad o algo. Sabes que tus hábitos, el hecho de que no te levantes a hacer ejercicio o que no te levantes a la bicicleta, la caminadora en tu casa, que no salgas a correr al parque, que no vayas al gimnasio, que no escales, cualquier actividad física, empieza a ver tus hábitos. Pero llegas a tu casa en las noches, a lo mejor llegas igual 7, 8 en la noche, lo primero que haces es aventar la mochila y sentarte ni siquiera haces de comer. Número 2, no haces de comer. Llegas y compras comida. Lo que hay, compras pizza, compras hamburguesa y empieza a enlistar cada uno de los hábitos. Somos nuestros hábitos. Si tú llegas a las 8 de la noche después del trabajo, de un día muy pesado, y llegas y lo primero que haces es sentarte a comer, y luego te pones a ver la tele, te dan las 10:30 de la noche, te bañas y te acuestas, ¿cuál va a ser el resultado de los hábitos que estás generando? Sí, ¿qué esperas, no? A fin de cuentas. ¿Qué es lo que estás esperando, no? En la parte, o sea, y no solamente hablamos de estar delgado, no, o sea, es la parte también, la parte de la salud. O sea, yo estoy hablando por la parte de la salud, estoy hablando por la parte emocional también. Llegas a las 7 de 7 a 10:30, no hiciste absolutamente o no te sentiste productivo, porque también se vale descansar. Sí. Si los tienes bien programado. A veces es más productivo no hacer nada que hacer algo, porque también el no hacerlo te ayuda a descansar. Yo veía, y de hecho pues ya nos compartimos constantemente contenido, tú y yo, por mensajes y demás, que creemos que pues, nos puede interesar. Y yo te compartía justamente el día de hoy o ayer, no me acuerdo, el tema del sueño, cómo cada vez más se está haciendo necesidad los especialistas en el sueño, porque se están dando cuenta las consecuencias que tiene el no tener un sueño adecuado. Y había una estadística que escuché el día de hoy donde hablaban de las personas que tenían buena expectativa de vida
Hablando de aquellas que decían, yo con 5 horas es suficiente para hacer mi rutina normal. Por estadística se encontraba que personas que duermen eso no generan nada positivo en realidad, al contrario. O sea, es decir, el tener tus horas de 7, 8 horas realmente sí te da un cambio y te da una expectativa de vida mejor que aquellos que duermen 5 horas, por ejemplo, o menos. Entonces, hacen mucha conciencia hacia realmente entender la importancia también del descanso, también la importancia del sueño, porque a veces decimos, oye, pues llegamos tarde a nuestras casas o terminamos tarde las responsabilidades y piensas en hacer algo más en lugar de descansar. Y entonces esto que mencionábamos del tema de la dopamina, que así comenzamos con la introducción del De capítulo, serie preconectado, sí. porque la dopamina pues nos mantiene activos, no me gusta decirlo como una especie de droga, pero tiene un efecto similar en el sentido que quieres más, más y más. Y la dopamina la encontramos sobre todo en la parte de los entornos digitales, donde realmente las interfaces y el diseño que tiene, por ejemplo, redes sociales es en función de dopamina. Desde el tema del scroll que hacemos con el celular o la parte también la táctil, lo que vemos, el estar pasando de una imagen a otro, un video a otro, el no parar, esa parte genera dopamina al instante. Y entonces nos hace que estemos constantemente viendo contenido en plataformas, pasa el tiempo y no te das cuenta. Me quise imaginar esta idea como cuando comentan que estás en los casinos de Las Vegas, ¿no? Que no hay relojes y tampoco pasa el tiempo porque tiene una sustancia, el clima, el aire que respiras, que te hace que no te canses, ¿no? Y esta dopamina que también que te da el tema de apostar y de jugar, pues al final te mantiene despierto, o sea, no te deja descansar, tampoco descansa el cerebro y por ende el momento previo a dormir, pues es de mala calidad, inclusive que no te ayuda a que puedas tener un buen ciclo de sueño. Y entonces entras en ese ciclo negativo de no descanso o no me relajo antes de dormir, duermo mal, no descanso bien, me levanto cansado y empieza un ciclo de desánimo, de frustración y de enfermedades que se van generando. Es una Sí, cadena sí es al una final. cadena. O sea, la dopamina, como lo mencionas, es lo que nos hace sentir felices. La dopamina es lo que se activa dentro de tu cuerpo. No me voy a meter en términos científicos porque también no lo domino al cien por Sí, ciento. Sin embargo, hemos leído sobre la dopamina, sabemos qué es esto que nos va activando. Un ejemplo es en las redes sociales. Subes un video, subes una foto, subes cualquier cosa a redes sociales. El hecho de estar dando likes y que tú veas que te están llegando likes genera una especie genera dopamina en tu cuerpo por el tema de la aceptación. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Las recompensas inmediatas, como tú lo mencionas ahorita con el tema de la dopamina. Hay un exceso, estamos con tanta dopamina en todos lados porque son redes sociales. Antes, para ir al cine, tenías que salir de tu casa, ir al cine. Sí, ir al cine es lo mismo. Quiero decir, de ver una película. claro. Sí, o querías rentar una película, tenías que ir al Blockbuster, tenías que ir a algún. Uy, sí, Sí, claro, ¿te era un acuerdas? ritual. Era un ritual y a mí me encantaba. Pues me tocó mucho de niño ir con mi papá e incluso Claro, ver los juegos de Super Nintendo y todo. sí. Y me lo rentas, pa. Y esa dinámica se perdió. Ahorita es Netflix, prende la televisión en menos de 5 minutos. Sí, ya estás viendo cualquier película que quieras. ¿Y qué pasa con la parte de la dopamina? Estás viendo la película y ni siquiera la tienes que ver completa. Sí, ¿Sabes qué? Ya me aburrí. Voy a poner la parte que me interesa, la parte que me gusta, la veo y se acabó. hay un fenómeno que lo he compartido con seres cercanos y te lo he también comentado a ti. Yo antes de pandemia siempre me encantaba ir al cine, o sea, inclusive fines de semana donde veía 2, 3 películas en cine. Disfrutaba mucho el cine. Y digo disfrutaba porque es en pasado. Tengo que aclararlo, porque al día de hoy, a raíz de pandemia, que empezamos a consumir el formato de series, que hoy en día se habla más de series que de películas, evidentemente. Si tú entras a ver, por ejemplo, Netflix y demás, vas a encontrar más series que películas, seguramente. Bueno, eso me la aventé muy aventurado el decir que más series que películas, pero creo yo que es lo que más resalta en Netflix cuando entras más que las películas. Pero lo que sí me di cuenta es que cuando en pandemia que tenía oportunidad de tener más acceso a contenido y de tiempo de ver películas y demás, me di cuenta que me costaba terminar las películas. Se me hacían muy largas y me costaba mantener la atención en lo que estaba viendo. Y entonces ahorita que ya lees el libro, entras en cuenta de que la dopamina que te genera la película
requiere más tiempo que la dopamina que te genera por la estructura de una serie, que es corta e inmediata, te va generando acción, emociones. A diferencia, por ejemplo, de una película que puede ser más largo el proceso porque va desarrollando con más Ya. lentitud las emociones o las escenas interesantes. Y entonces, mientras la serie te está dando rápido shots de dopamina, digamos, en la película vas extendiendo el tiempo para que se dé. Y entonces la atención es diferente. Y eso también nos va modificando los hábitos de consumo. Qué Sí. interesante. No, y muy interesante. Pero ahí, por ejemplo, lo que mencionas tú de las series, a mí en lo personal, yo prefiero más el formato película porque me permite saber el principio y el final. A mí no me gusta estar esperando el final. Por ejemplo, estoy viendo ahorita El Señor de los Anillos y vamos en el cuarto episodio. Yo estoy desesperado porque, y de hecho lo que hago a veces es que no veo la serie, no la veo hasta que no salieron ya los 10 episodios Para de ver todo de un las... jalón. Para verlo todo, trato de verlo de un jalón o uno o Pero dos por fíjate, días. coincide con lo que te mencioné de cierta manera, la paciencia. Sí, No, es impaciente, o sea, te da sí, impaciencia de esperarte. Antes no había manera de poder es correcto. adelantar. Ujú. Entonces te hace impaciente porque ya quieres saber qué pasó. No, y pasaba de niño que estabas viendo Ajá. me acuerdo mucho y todos, la mayoría de los que tenemos la edad, estaba viendo Dragon Ball en el canal 5 y qué pasaba, Cierto. ¿no? Ya iba a pelear ya se iba a acabar la pelea contra Freezer, ¿no? Y regresaba de nuevo Dragon Ball. Y espérate al Sí, siguiente espérate. día o quién sabe No, y cuántos espérate días. otros 3 semanas, 5 semanas o Sí, 8 semanas a que volviera a llegar hasta el episodio que era. sí. Y es lo que te digo, esta parte de la dopamina realmente hay que saber controlarla. La dopamina no es mala, de nuevo, ¿sí? O sea, beber alcohol no es malo. El tema es saber controlarte y el tema de tener los hábitos que tenemos son acumulables. A cada uno de los hábitos que tenemos son acumulables o nos van a apoyar a crecer, o nos van a destruir. Sí, o Sí. sea, o, y lo peor, o sea, no digo que sea mejor que te destruya, pero hay otra cosa, mantenerte en el limbo. O sea, mantenerte en lugar de que pues mis hábitos pues no me llevan a ningún lado, pero tampoco estoy tan mal. Tampoco me destroza. No estoy como alguien a lo mejor batallando por algo por consumo de sustancias Sí. y dices, muy bien, te fuiste a los dos extremos. Cuando estás solamente creciendo y creciendo y creciendo y obteniendo valor de todos lados en tu vida, o cuando estás en el otro extremo donde quizás estás tocando fondo. Y mucha gente dice, no estoy allá. Entonces estoy en medio. ¿En medio dónde? ¿En medio de qué? ¿En medio de ¿Con qué? respecto a ¿Con quién? respecto a quién? Que O sea, esa es una buena pregunta, Javier. Que a sí, veces decimos, no, yo estoy bien. Bueno, ¿con quién te estás comparando? ¿O con sí, qué te estás comparando? ¿O con qué nivel te estás comparando? ¿O con qué referencia tienes de salud para decir que estás bien o ándale. estás mal? Sí. Y nos dice, pues seguro con quien te compares vas a salir bailando, ¿no? Entonces, es también parte de la Y más allá conciencia. de la comparación, porque la comparación no es mala. O sea, tampoco sabes que te compares con alguien y con es que aquel tiene más dinero, es que aquel tiene mejor cuerpo, es que aquel es más. No, no estamos hablando de ese tipo de comparaciones. Estamos hablando de, Parámetros. sí, o sea, parámetros contigo mismo de, pues aquí estoy bien. Haz la pregunta Ikigai de nuevo. O sea, usa lo que hemos mencionado de Ikigai, o sea, tu propósito de vida, en lo que eres bueno, lo que amas, lo que el mundo necesita y en lo que te pagan. O sea, realmente estás haciendo estos cuatro factores en tu vida. Y si no lo estás haciendo, ¿por qué estar mis hábitos? Si no estoy en una posición complicada en mi vida, o sea, estoy navegando, tengo un buen trabajo. ¿Realmente estás a gusto en el trabajo? Sí. Sí. O realmente estás apoyándote en el trabajo para crear nuevas cosas. Es mi posición. O sea, donde estoy yo, me gusta lo que hago. No, honestamente no me súper apasiona, pero me gusta. Entonces digo, Claro. bueno, me gusta. Entonces Sí. me estoy apoyando mucho en mi trabajo, que tengo que enfocarme muchísimo en el trabajo que tengo, como en la parte de ingeniería, pero me permite tener todas estas cosas que a mí me gustan hacer, aparte del podcast, de repente dar un viajecito, ¿no? Entonces, tenemos los hábitos acumulativos, ¿sí? Que son los que pones a tu favor o en tu contra, ¿sí? Y hay que entender algo, que entre más hábitos favorables tengas, y te vas a dar cuenta, va a ir cambiando tu vida en una dirección. No es posible que mejores, o que empeores si tus hábitos no son mejores o Claro. no los estás llevando al siguiente nivel, ¿no? Y esa parte que mencionas de los hábitos acumulativos es lo que te mencionaba ahorita al momento de ir haciendo cadenas. Ujú. Se van haciendo cadenas o series de cosas positivas que se van acumulando y llega un momento que es ya una rutina positiva. Algo que me llama mucha atención desde el principio es que entendamos también que el ser humano es de rutinas,
Y que también el hábito tiene una función bien interesante del Sí, cerebro. fíjate, a mí me encanta que escuché hoy, y de hecho, aparte del audiolibro, porque lo volví estaba Sí. escuchándolo de nuevo, que mencionan que piensan que el tener una vida rutinaria es carecer de libertad. Sí. Nada más, fíjate, que tener una vida rutinaria, porque hay gente que me lo ha dicho, es que todos los días haces lo mismo. Y le digo, bueno, de acuerdo. Pero el tener estructurado tus hábitos, buenos hábitos, hábitos que te acumulen, que Correcto. sean productivos, Sí. te permite una libertad de poder hacer mayor cantidad de cosas en tu día. Sí. Pensemos en algo muy sencillo. Si me duermo a una hora considerable, buena, no mala, o sea, no madrugar. Si tengo un sueño Reparador. reparador, Sí. realmente resanador, inclusive, y me voy a levantar de un mejor ánimo, con mejor energía, y entonces las posibilidades del abanico de que haga más cosas Ahí lo o sean iniciaste muy mejores, bien. ya iniciaste. Sí. Ya diste el paso para que fuera realmente una cadena de cosas positivas que va a facilitar que sigas acumulando cosas positivas. Quizás no a estás la cadena. acostumbrado a almorzar en las mañanas, a desayunar. Por ejemplo, Te levantas un poco más temprano, puedes hacerte un buen desayuno pequeño y eso vas a ver cómo es algo que va a impactar de manera positiva. Tiene que llevarte a hacer algo mejor en tu día. definitivo. Vas a llegar con más energía, vas a trabajar con un 5 o 10% más de eficacia dentro de tu trabajo, ser más productivo, vas a llegar más alegre. Eso va cambiando. O sea, los hábitos buenos van acumulando y nos van cambiando para bien, ¿no? Mencionaba un ejemplo al inicio, el autor, que primero mencionaba el tema de qué representa para el cerebro un hábito. Y lo mencionaba como una forma de no pensar. Porque es decir, Es correcto. el cerebro actúa de manera predeterminada ante una situación utilizando los hábitos. ¿A qué me refiero? Se anticipa al cerebro a lo que ocurre o a lo que va a ocurrir. Con el hábito ya simplemente lo aplica en automático. Pero está bien arraigado, sí. Sin necesidad de pensar qué decidir. Es, por ejemplo, a lo mejor entras a tu casa y ya tienes el hábito de llegar a dejar las llaves y entrar al refri a ver qué hay, ¿no? Ya es un hábito, ¿no? El cerebro ya no ocupa pensar al entrar a la casa qué va a hacer. Ya sabe que va a llegar al refrigerador y abrir la Sí. puerta para ver qué hay de comida adentro. Y eso ayuda a que el cerebro, y tiene mucha lógica, no gaste energía No gasta energía, es en correcto. estar pensando en cosas que no son necesarias y enfoque esa energía en otras cosas más elementales. Entonces, los hábitos ayudan a que el cerebro se enfoque en cosas más importantes y aquellas cosas que ya domina o que ya tiene respuesta, pues ya lo haga de manera automática con menor energía y se enfoque la energía en otras cosas. Por eso también hay algo que también me quedó como una reflexión, Javier, el tema de cómo romper los malos hábitos. También vamos a ver otro punto importante. Los malos hábitos y los hábitos en general también están sostenidos mucho por las emociones o por eventos que tuvimos positivos o negativos en nuestra vida. Esa parte que mencionamos de los hábitos negativos, me queda esta reflexión que la puedo resumir en la siguiente idea, ¿no? O sea, la fuerza que se requiere para romper con un viejo y mal hábito es inversamente proporcional a la fuerza que lo mantiene y un poco más. Algo que es interesante mencionar al respecto es que detrás de nuestros viejos y malos hábitos encontramos cosas más profundas que a veces no queremos enfrentar. Encontramos quizás algún trauma de infancia, encontramos alguna discusión, algún problema que tuvimos amoroso, familiar, económico, un hecho que te frustre, una pérdida de un familiar, algo que te haya anclado con una emoción tan fuerte que esa fuerza de la emoción sostenga ese mal hábito o ese buen hábito. Entonces, cambiarlo realmente puede ser un tema desgarrador, sobre todo también porque no queremos normalmente enfrentar esas cosas y aceptar el por qué hacemos lo que hacemos. Nos perdemos en el acto de, por ejemplo, consumo alcohol, fumo, pero no pensamos por qué realmente estoy consumiendo alcohol de esa manera o por qué realmente estoy fumando. Y en la respuesta, posiblemente no vamos a encontrar algo agradable. No, y estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionas de que la fuerza que se requiere para romper con un viejo y mal hábito va a ser inversamente proporcional a la fuerza que lo mantiene. Entonces, nos están diciendo que es claro que así como tenemos hábitos que no son productivos o que no nos generan un bien, tenemos la otra cara de la moneda. Podemos identificarlo. Oye, todos los fines de semana me gusta salir
de fiesta. No es malo salir de fiesta. Quizás me gusta tomar. No es malo tomar, pero tomas en exceso. O sea, o recurres a estar. ¿O para qué tomas? O ¿Para para- degustar el alcohol o para embriagarte? Sí, es ¿O correcto. simplemente o sea, tomas por tomar? O sea, esa es una buena pregunta. es una muy buena pregunta. Entonces, algo que me pasa o que yo estuve viendo con el tema de mis hábitos, a mí me costaba demasiado el tema de levantarme en las mañanas y no agarré el celular. Era mi hábito, levantarme y lo primero que hacía pues de nuevo, Instagram, Sí. TikTok, A ver qué hay Facebook, notificaciones ahí en tus redes redes, sociales, correcto. el correo de trabajo. No, realmente no. Correo el trabajo no. O sea, era redes sociales. Redes O sea, sociales. soy honesto, eran redes sociales. Yo Ok. quería ver redes sociales. Sí. Esperando como que tuviera 10, 15 notificaciones. No tenía ni una. A veces tenía 2 o 3, ¿no? O sea, sí me entiendes. O sea, estar viendo. Viendo la cantidad, ¿no? De Sí, entrada era importante el número. Y la parte de la dopamina. O sea, estar viendo. Y algo que dije, bueno, ese no es un hábito que me esté agradando. Ajá. Perdía mucho tiempo en las mañanas, 15 o 20 minutos sentado en la Sí. cama. Imagínate viendo. 15 a 20 minutos leyendo un libro en la Ándale, mañana, por ejemplo. Es correcto. Y estoy en el proceso. Te digo, el celular, como lo pongo lejos, Sí. para empezar, para levantarme me cuesta. Porque necesito apagar la alarma. Ya me levanté. ¿Por qué? Porque me cuesta. Y lo escuché no en el libro, lo escuché de Arias Sola Pastor, a donde él menciona que él lo que hacía es muy extremo ese señor. O sea, es un chavo que es muy extremo. Dice, yo tomaba la foto del metro que estaba a 5 minutos de mi casa y tenía que ir a tomar una foto, regresarme, ya estaba despierto. Me salía en pijama Sí. y tenía que hacerlo a cierta hora porque si no, es cierto, la aplicación se llama Alarmy. Si yo salgo después de la hora y ya le tomo la foto con sol, ya no es lo mismo. Ya no se va a caer el celular y no se calla. Entonces es muy extremo. Sí, entonces, que también lo menciona como una estrategia para generar el hábito. es correcto. También lo menciona como una estrategia para generar Que el vayas hábito. encadenando acciones para que te Sí. lleve a. Y acabas de a mencionar algo que me recompensa. gustó mucho. El libro te lo dice. No busques el resultado. Lo vamos a ver. Sí. Es el sistema que estás creando El donde sistema. vas a alcanzar la recompensa, que es lo último. Es correcto. Vamos a llegar a ese punto. Y tener también la parte de la paciencia, de realmente llegar, no ver la parte inmediata, sino tener la paciencia de esperar el resultado. Y lo hemos mencionado inclusive hasta desde la filosofía de Toyota, cuando comenzamos al comienzo de los capítulos. Enfócate en hacerlo cada vez mejor o hacer las cosas bien. El resultado es una consecuencia. 1% mejor. Y a Es veces, 1% a veces mejor. pensar en los resultados nos abruma. Nos quedamos pensando en lo complicado que puede ser, pero realmente es ir pensando en esos pasitos que vas acumulando, ¿no? Antes de avanzar con la parte y más adentrarnos a los temas de los hábitos, importante para mencionar nada más la definición. Un hábito es una conducta o acción que se realiza de forma repetitiva y con el tiempo se convierte en una actividad automática o casi inconsciente. Interesante ahí. Pensemos, de entrada aquí salta algo muy interesante. Automatización estamos mencionando. Inconsciente, inconsciencia. Inconsciente. Los hábitos pueden ser tanto positivos como negativos y tienen un impacto significativo en nuestras vidas, ya que determinan gran parte de nuestro comportamiento diario. Es un atajo para el cerebro, lo que te mencionaba, porque realmente permite tomar decisiones en instantes sin necesidad de hacer un proceso de análisis de mayor tiempo. Y ayuda a que el cerebro realmente pueda anticiparse a lo que ocurre. Entonces, aquí lo interesante también de reflexionar es realmente de las cosas que hacemos diarias, cuáles y cuántas las hacemos de manera inconsciente, ¿no? Mira, Es un primer punto. quiero que piensen en algo que es, si lo pensamos durante 5 segundos, el hecho de manejar un carro es algo muy complicado. La primera vez que lo hiciste, Y más en Monterrey. y más en Monterrey, la primera vez que lo hiciste, creo que es algo muy, muy complicado. Pero hay días en los cuales yo me subo al coche y honestamente, yo no voy pensando en cuándo voy a meter el cambio, yo no voy pensando absolutamente nada de eso. Al contrario, no digo que sea bueno esos hábitos, pero lo que hago es que estoy marcando por teléfono, estoy hablando. Sí, trato de no agarrar el celular, sí llamar, pero estoy llamando, estoy pensando en otras cosas. No estoy pensando en cuándo meto el acelerador, cuándo meto el clutch. Va a ser automático. Sí, o sea, es en automático, es un hábito. Lo que mencionas ahorita de que nos da más libertad de no estar pensando, de no gastar energía Sí. en esas cosas porque lo haces por automático. Y tenemos 4 características que podemos, tú lo mencionaste, la primera es automatización, la siguiente lo que es la consistencia, la durabilidad y el refuerzo. Entonces, en la parte de la automatización ya queda claro
que al repetirse de manera frecuentemente se ejecutan de manera casi inconsciente, sin necesidad de pensar demasiado en ellos. Aquí es importante mencionar algo, Javier, y hay que hacer también un paréntesis. Esta es una gran noticia. ¿Por qué? Porque así como hacemos de manera automática lo negativo, también podemos llegar a hacer en automático lo positivo. Correcto. Decimos, no, es que me va a costar mucho, me va a doler. La gran ventaja es que si realmente lo aplicamos con cierta metodología, lo vas a hacer y va a llegar a un punto que no te va a incomodar. Yo, por ejemplo, yo en lo personal te comentaba antes de entrar ahorita a grabar, cambié algo muy radical en lo que mi rutina antes de dormir, la cambié radicalmente. Fue tan grande el cambio que he tenido en casi 2 meses que la diferencia fue que me dio 1 hora para hacer ejercicio, que antes no tenía, y me dio alrededor de 1 hora y media para leer, para escribir, para hacer algo creativo. O sea, por ese ajuste que hice radical antes de dormir, me dio la posibilidad de casi 3 horas geniales que disfruto muchísimo en mi día. Y me ha traído cambios muy buenos. O sea, Te estás leyendo. sí, Que lo que me estás diciendo es que compré este libro, estoy leyendo Sí, este, sí. estoy haciendo lo de la certificación en coaching. mentoring, correcto. Espérate, Y me siento muy bien. O sea, me levanto temprano y no me da sueño. O sea, me levanto con mucha pila y demás y ha sido un cambio radical. Y realmente lo estoy experimentando. O sea, realmente estoy haciendo esto como un experimento en personal y he estado viendo cambios. O sea, puedo decir que funciona. no, y se está notando, digo, yo te veo Sí. casi diario. O sea, Sí. se nota en la parte de la energía y queremos que entiendan esta parte. O sea, no es para nada es el hilo negro. Viene en el libro exactamente, te lo está diciendo cómo irlo haciendo. O sea, y si recordamos esta parte de las características que acabo de mencionar, es lo vamos a hacer automático. La parte del hábito se va a hacer automático que ya ni siquiera lo vamos a pensar. También vamos a entrar en la parte de hacerlo cada vez. Me gusta mucho que menciona 1% mejor cada día. Y eso ahí me encanta porque, de nuevo, pequeñas victorias que siempre mencionan el mismo concepto, pequeñas victorias que significan lo mismo, ser 1% mejor cada día. Y también menciona en el libro que si lo haces 1%, al final del año va a ser 37% mejor de lo que eras cuando iniciaste. Ayer lo hablaba, cuando hablábamos de los términos de Kaizen, que también es un término japonés que tiene mucha filosofía de fondo. Continua, sí. Kaizen realmente no es un proyecto de mejora dentro de la empresa. Kaizen es hacer bien las cosas y cada vez mejor. Sí. Y es esa filosofía oriental de pequeñas mejoras, pero constantes. Sí. Y eso te lleva a que después tengas resultados sostenibles en el tiempo y cambios radicales. Por supuesto. Mencionamos ya para movernos de esta parte de lo que son las características de la automatización, la consistencia, durabilidad y el refuerzo es que los hábitos se van o se refuerzan a través de la recompensa, ya sean físicas o emocionales. Tenemos que tener siempre una recompensa al final. Sí. O sea, no haces nada ¿por qué hacemos lo que hacemos? Yo cuando me gusta, por ejemplo, yo no tengo hábitos muy buenos en la parte de alimentos, sí, lo tengo bien claro, pero tengo un hábito que es el hacer ejercicio diario, de manera diaria durante 1 hora, 1 hora y media cada día de la semana. Lunes a domingo. Lunes a domingo. Correcto. Sí, o sea, es algo que... ¿Y cuál es mi recompensa? Ya va más allá de la parte física. Es que me siento bien, estoy a gusto, tengo mayor autoestima, soy más seguro de mí mismo. Que el hecho de que no lo haga un día no pasa absolutamente nada, también lo sé, pero es el día de mañana no puedo faltar. Sí, o sea, y siempre busco la manera de hacerlo. El proceso para ir creando ese tipo de hábitos sería primero mandar la señal. Es como tener un interruptor, un gatillo, ¿no? Que ese es el estímulo que nos va a disparar a hacer la acción. Y lo que siempre menciono, ponerle tiempo. Ponte objetivos. Si hablamos de la parte de metodología, otra vez de que esta es más americana, que es la SMART. Hazlo sencillo. Es la S de sencillo, ¿no? Simple. La M de cómo lo vas a medir. ¿Cómo va a estar midiendo tu progreso? La A de que sea alcanzable. Sí, la R de que sea... la R es de... La T es de tiempo y la R es de realista. Siempre, ¿verdad? Sí pasa. Entonces dijimos sencillo, que sea medible, que sea alcanzable, que sea realista y en cuánto tiempo. O sea, la T es de tiempo. Correcto. Entonces, si tú dices, voy a hacer ejercicio
lo siento, no lo vas a hacer. Tienes que decir, voy a hacer ejercicio de 7 de la mañana a 8 de la mañana. ¿Cuándo? ¿Qué día? Sí, y voy a iniciar este día y voy a hacer de 7 de la mañana a 8 de la mañana o de 6 a 7 de la noche si trabajas y tienes horario de oficina. Tienes que poner el horario donde lo vas a hacer también, definirlo y crear un sistema de nuevo. Vas a crear un sistema donde digas, salgo del trabajo, paso por este gimnasio, paso por este parque, paso por este, no sé, donde quieras llegar, este club de natación y voy a llegar. Es un sistema que te va a hacer, que te va a ir obligando a llegar, ir creando cada uno de esos hábitos. El siguiente sería la parte el segundo es la satisfacción o el anhelo de la satisfacción que se va a esperar de percibir esa señal. Voy a hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque me voy a sentir mejor. O es la expectativa que se dispara de manera indispuesta. La parte de la respuesta es la rutina, es la acción o comportamiento que se ejecuta como el gatillo. Sí, o sea, es lo que se va a ejecutar. O sea, la respuesta al gatillo y la recompensa es completar la acción. Se recibe una recompensa que refuerza el comportamiento y lo hace más probable repetirse en el futuro. Yo nunca he escuchado a alguien que diga me arrepiento de haber ido al gimnasio. Pero sí mucha gente, o sea, una vez que ya fueron, no he escuchado a nadie que diga, a lo mejor lo irán jugando porque les duele mucho el cuerpo, ¿verdad? Pero no es realmente alguien que se arrepienta de decir, ay, hoy fui al gimnasio, no hubiera ido, me hubiera quedado en la casa viendo la tele, me hubiera quedado en la casa acostado. Es que es bien interesante, Javier, porque realmente ya sabíamos que el resultado va a ser positivo. Es correcto. O sea, realmente nos autosaboteamos, pero no tiene pierde. O sea, el hacer cosas buenas va a traer cosas buenas como resultado. Entonces, recapitulando muy rápido la estructura, la señal es algo que nos llama la atención gatillo, de algún lugar y demás, que está anclado por emociones, por experiencias previas y demás, que nos dice, por ejemplo, yo paso por un restaurante, la señal, aquí hay comida que me gusta, por ejemplo, ¿no? Anhelas el poder comer, degustar esa comida que tanto te gusta y ahí viene la respuesta. ¿Cómo accionas ante esa respuesta? Y finalmente la recompensa. Pero viste la parte de la señal que mencionas tú, lo vas a recordar. Sí. Y lo menciona James en el libro. Cuando entras a una tienda, un Oxxo, lo que quieras, donde entras a una tienda de conveniencia, ¿qué es lo que primero, qué es lo que más se vende? Lo menciona en el libro, que es lo que está a la altura de los ojos. Sí. Quiero que hagan el experimento. Vayan, como dicen en España, no al Mercadona. No sé por qué dicen Mercadona. Pero pues no es nada contra los españoles, pero Mercadona, ¿no? O sea, es Mercadona. En el Mercadona. Van al mercado y van a ver en el supermercado que todo lo que esté a la altura de tus ojos, de la estatura promedio de donde estás aquí en México, unos 70, unos 60, la mujer, unos 70, todos son las marcas con que mayor ventas tienen. Obviamente las acomodan en esos anaqueles porque es lo que más se va a vender. Sí. Entonces inmediatamente se dispara una señal. Tiene una razón de por qué está ahí, porque ya sabes que así reacciona el cerebro y va a ayudar a la compra. Es correcto. O sea, tú lo vas a ver ahí y vas a tomar lo que está al alcance de tu mano. Que ahí también es una parte lamentable y triste, es que lamentablemente nuestros entornos están diseñados para eso, para que reaccionemos a ciertas, yo diría como ciertas trampitas, a comprar esas cosas que están a esa altura y a comprar comida chatarra, a comprar frituras. Y algo que también, un dato interesante que el otro día veía, es que en México alrededor del 30% del presupuesto que se gasta al momento de hacer el súper es en comida chatarra. Pero es que lo que te ponen también cuando vas a pagar, exacto. Vas a pagar en la caja y lo que tienes al lado son el pasillo de los antojos. Cabrón. Es correcto. O sea, tienes todo tipo de snacks que puedes comprar y como dices, no son tan caros. Porque ahí no te ponen las cosas. Sí, o sea, bueno, sí, o sea, obviamente, si lo vas viendo ya como un hábito que lo compras, pues va a salir algo costoso. Pero tú lo ves y dices, no cuesta tomarlos y aventarlos a tu cesto, ¿no? Sí. Y comprarlo, no cuesta mucho. Y de nuevo, el tema de la parte de los hábitos que pues si estás acostumbrado a tomarlos, es un hábito acumulativo que va a ser desfavorable porque tampoco vas a tener tus finanzas personales con buenos hábitos. Sí. Entonces, aquí hay dos hábitos acumulativos favorables y los que no son favorables o los desfavorables. Correcto. En la parte de los favorables tenemos primeramente la productividad, que es lograr terminar una tarea adicional en un pequeño logro en un día que realmente no estás menos.
determinado, pero cuenta mucho en toda una carrera, ¿no? El siguiente es la parte del conocimiento. Aprender una nueva idea no te convierte en un genio, pero mantener un compromiso de aprender algo cada día durante tu vida se convierte en una fuerza transformadora. Y te genera interés en aprender más cosas, te abre más puertas, te genera más caminos hacia otros conocimientos, hacia otras ideas, a compartirlo, y eso es una cadena positiva. Y también la parte de las relaciones sociales, hace ser un poco más amable en cada interacción con las personas. Con el paso del tiempo, terminas por convertirte en una persona, o sea, en una amplia y duradera red de conexiones. Empiezas a crear, o donde llegues, saben que eres buena onda, que eres amable, que eres carismático. Te abren las puertas tú solo, creas un networking desde tu identidad de tu persona, ¿no? Que hace que la gente quiera estar contigo. Fíjate, en los que no son, en los desfavorables tenemos la parte del estrés, los hábitos que nos van a generar un estrés, que por sí solas van a causarnos muchísimo estrés que no son soportables. Se siguen descubriendo consecuencias negativas, parálisis, problemas en afectaciones en órganos vitales, no, o sea, y suicidios y demás. O sea, es impresionante. El hecho de estar en tus redes sociales, número uno, las redes sociales no son malas. Que pases 4 horas, 5 horas del día scrolleando redes sociales, te va a generar estrés, te va a generar ansiedad. Que por cierto, ya están por agregarlo al libro de adicciones. El tema de las redes sociales como una adicción. Ya está en proceso. Estaba escuchando que decía Marian, la gente está tanto tiempo viendo tanta dopamina y el problema es que la gente, lo que estás viendo en Instagram muchas veces no es la realidad. Aparte. O sea, que también es otro tema a conversar. Es otro tema que vamos a conversar. Solamente estás viendo cuerpos photoshopeables que dices, yo no me puedo ver de esa forma. Pues porque tienen ángulos, tienen fotos, se dedican 100% a eso. Cuando ves que sale una persona y está solamente sube sus fotos de vacaciones, que andan en Disney, que andan en todos lados. Muchas veces las redes sociales no son lo que parecen, ¿no? Y el hecho de estar en nosotros solamente una realidad, muestra una cara y lo que hace es que estés tú todo el tiempo anhelando tener algo que no existe. Algo que no existe muy posiblemente, ¿no? Sí. Yo por eso cuando hablábamos del tema de las emociones y de lo que puede ser hasta desgarrador cambiar realmente un mal hábito, me gusta pensarlo de esta manera, porque normalmente pensamos en las historias y películas y series con los finales grandiosos, ¿no? Pero yo también creo que con esta cuestión, cuando hablamos de romper un mal hábito, me hace pensar que a veces los inicios son más espectaculares que los finales. Es decir, a veces la gran acción o el gran acto es comenzar a desgarrar, a cambiar justamente ese hábito negativo. Porque ¿qué implica a veces hacerlo, Javier? Es a veces dejar personas, dejar lugares, alejarte de personas, de amistades, de esas comidas que tanto te gustan, de esos lugares que frecuentabas a lo mejor o que has frecuentado con muchas personas, que tienes muchos recuerdos al respecto, y puede ser muy doloroso porque tiene un alto valor sentimental. Vas arraigando emociones a esas cosas. Por eso considero que a veces realmente el comenzar puede ser espectacular, más que el final, porque ahí radica justamente esa fuerza de voluntad de tomar acción, y ese inicio o ese arranque requiere a veces mucha fuerza, pero cuando lo ves es grandioso. Fíjate, ahorita acabas de mencionar el punto de a veces los inicios son más espectaculares que los finales. Y vamos a entrar a esto que menciona el libro de la meseta del potencial latente. Porque tenemos de un lado, del lado izquierdo, tenemos la parte de resultados en lo que es en el eje vertical. En el eje horizontal tenemos el tiempo. Muchas veces esperamos que los resultados son de un día para otro. Sí. Sin embargo, y de nuevo, ¿por qué? Por el exceso de recompensas instantáneas que estamos acostumbrados a tener. Y esto pasa en muchas cosas, desde que los jóvenes quieren entrar a un trabajo y a las 3 semanas dicen, quiero renunciar. ¿Por qué? Porque creo que no estoy generando un impacto. Sí. Digo, ¿cuál impacto vas a generar en 3 semanas? Sí, o sea, y no es problema de ellos, es la parte de la parte dopamínica que todo el tiempo creemos que tenemos que estar haciendo algo importante. Sí. ¿Sí? Y esta parte de la meseta del potencial latente con el tema de los hábitos es como al principio no vas a ver que algo se está generando, no vas a ver un resultado inmediato. Y creo que uno de los mejores ejemplos es la parte del ejercicio. Tú te levantas un día, primera semana, se los digo ahorita, no vas a ver ningún beneficio, no lo vas a ver. Segunda semana, a lo mejor tampoco, pero después de un mes vas a empezar a notar que ya no corres, ya no corres los 5 kilómetros, ya no los corres en 40 minutos, ya los corres en 30 o en 35. Sí. Ya no haces 10 lagartijas, ya puedes hacer 12, ya puedes hacer 15 lagartijas. También en la báscula, también seguramente en la báscula vas a empezar a ver en un mes. Oye, es que
no he bajado de peso, no, pero ganaste músculo, ¿sí? Y perdiste grasa. Pero luego hay un punto donde la mente genera y se llama el valle de la decepción, donde ya tienes 2 meses y medio, 3, y no ves que está funcionando el ejercicio. Y es donde quiero decirles que en el punto en el que sienta que no está funcionando, es donde después de dar ese brinco, en el caso del gimnasio es como a los 6 meses constantes, es cuando ya no te reconoces de nuevo. Y es cuando la gente ya mantiene el hábito, es cuando la gente ya no deja de ir al gimnasio, es cuando la gente dice, ya cambió mi cuerpo. Sí. Ya cambió mi mente. Ya eres otro. Ya cambió ya soy otro totalmente. Ya como diferente. Ya veo la dona y digo, pues si me lo voy a comer es porque voy a hacer cardio 30 minutos más. O sea, sí me entiendes, ya cambió. Pero lo que realmente sucede es que una vez que caes en la parte que lo conocido lo menciona, que es el valle de la decepción, cuando estás ahí es cuando es a punto de el hábito de generar el potencial que realmente tiene, ¿no? Y es cuando realmente ya dejas de verlo como una actividad extra adicional. Ya eres parte, ya es parte de tu vida. Ya eres eso que querías ser. Primero quieres ser algo que no eres y estás en proceso de serlo. Cuando llegas a ese punto, ya eres eso que querías ser. Por eso también es importante mencionar que el cambiar hábitos a veces también requiere que te cuestiones a ti mismo tus creencias, tu forma de ver la vida y también de verte a ti mismo. ¿Cómo te concibes? Y eso también te puede poner en un momento en decir, oye, yo soy así, pero quiero ser esta persona que es diferente a lo que ahorita soy. Y a veces nos cuesta esa parte de aceptar que es necesario ser una persona diferente a la que ahorita somos. Y me recuerda mucho a lo que mencionaba Humberto Maturana. Decía él que debía ser un derecho humano el cambiar de parecer. Porque a veces queremos ser los mismos siempre, todo el tiempo, por un tema a lo mejor de orgullo y demás, pero realmente es bueno cambiar, es también parte de evolucionar. Entonces, eso que mencionas no es quiero dejar de fumar, es ya no soy fumador, no soy fumador. Bueno, ahí estás diciendo algo fundamental que es el momento que decides tomar acción en la parte de los hábitos, tienes que empezar a actuar como la persona que quieres llegar a ser desde ese momento. Si yo voy a dejar de fumar, no es voy a ver si puedo dejar de fumar. Es ya no soy fumador. No soy fumador. Y ni siquiera tendríamos que decir que ya no soy fumador. Tendrías que decir soy una persona saludable. Sí, una persona saludable que se preocupa por su salud y por ende ahí no entra por ningún lado el tema de voy a fumar. La comida chatarra, el alcohol. Es correcto. Y todo lo demás. Es la creencia de ti mismo. Pero es en el momento. O sea, yo voy a empezar. Yo soy esa persona que estoy visualizando en un año. Soy a partir de este momento. Si no, no vas a llegar a hacerlo. Quiero cambiar mi cuerpo. Quiero cambiar la forma en cómo la gente me mira o me concibe en el trabajo. Quiero tener un puesto mejor. Tienes que empezar a actuar de la manera en cómo actuaría ya esa persona que tiene el otro puesto. O sea, tiene que llegar más temprano. Tendría que hacer cosas diferentes. ¿Sí? O el mensaje es el siguiente. Tienes que convertirte y empezar a actuar como la persona que quieres llegar a ser. Desde el momento en el cual tú lo estás decidiendo, ¿no? Vamos a pasar a esta parte importante para ir concluyendo en cosas muy, muy, muy concisas. Javier, menciónanos cuál sería estos 4 pasos para seguir un método para crear un nuevo hábito. ¿Cuáles serían los 4 pasos para crear un nuevo hábito? Me gustaría empezar por el tema de el comportamiento, ¿no? O sea, la parte del comportamiento, que hay una fórmula muy importante que se va a desencadenar cuando nosotros creamos el nuevo comportamiento. Es igual en función de la persona y de su ambiente. No hemos entrado en la parte del ambiente o el contexto en el que estamos. ¿Cómo menciono esto? Si tú quieres convertirte en una persona con mayor salud o una persona con más intelectual en la parte, te gustaría empezar a leer más, apóyate con gente que esté haciendo lo mismo que tú. Si vas a hacer ejercicio o mejorar tu salud en esa parte, métete a un gimnasio y júntate con gente que haga ejercicio, porque vas a estar en el mismo contexto. Van a buscar lo mismo. Oye, el impacto del ambiente es fundamental. El impacto del ambiente es fundamental donde te encuentres. Sí. Si estás en un ambiente donde vas a generar hábitos desfavorables, no me quiero meter en esos, pues obviamente te van a empezar a jalar y vas a empezar a generar esos hábitos. Ahora, a lo mejor me gusta empezar la parte de la lectura, quiero empezar a leer. Pues vas a juntarte con gente que tenga este hábito, gente que le guste leer, gente que le guste compartir de literatura, de negocios, de
ahora sí, de lo que tú quieras. Oye, ¿quieres aprender de cine? Pues, ¿qué es lo que yo haría? Pues iría con gente que le gusta el cine para platicar sobre cine y Claro. aprender sobre cine. Claro. ¿Sí? Y eso que mencionas se plasma a final de cuentas en las 4 leyes del cambio que menciona el autor. La primera es hacerlo obvio. Y hacerlo obvio se refiere a que sea muy evidente el hábito, que lo tengamos presente, lo podamos ver y sea más fácil hacerlo, realizarlo. Entre más evidente sea, entre más cerca lo tengamos. Si yo quiero tomar más agua, llena la barra de tu casa con botes de agua para que lo tengas a la mano, pon en tu oficina, pon en tu lugar y va a ser más fácil que tomes más agua durante el día, por ejemplo. Ándale, sí. Ese es el primero, hacerlo obvio. Segundo, hacerlo atractivo. Para crear un hábito debe ser deseable. Por ejemplo, busca una actividad que necesites hacer y realízala con una que realmente quieras hacer. Por ejemplo, oye, pues yo quiero tomar más agua, a lo mejor lo puedo hacer después de comer, por ejemplo. Entonces empiezo a encadenar el agua con la comida. Y así ayuda a que sea más fácil, más fuerte y más atractivo el hecho de tomar agua, ¿no? Es que sí. Imagínate que llegas a tu casa y tienes en medio de la casa un bowl de dulces. Pues, ¿qué vas a comer cuando llegas a tu Claro. casa? Lo tienes enfrente. Pero si dices, vamos a cambiar el hábito y pones manzanas, ¿qué vas a hacer Eso. cuando llegues a tu casa? Correcto. Pues vas a tomar una manzana. Háganlo sencillo, háganlo simple. obvio y luego ya lo hacen atractivo. ¿El tercero cuál sería, Eduardo? El tercero es hacerlo simple, justamente. Hacerlo simple, sencillo. El que sea fácil hacerlo, porque si lo hacemos simple va a ser una forma de que, de hecho, ahí creo que está la parte interesante. Definan esa forma de que sea muy sencillo para ustedes hacerlo. Por ejemplo, mencionaste el ejemplo de las manzanas. Quita el bowl de las frituras o de los dulces y pon un bowl de fruta, por ejemplo. Y eso va a ser más fácil y va a ser simple para que lo puedas cambiar. Correcto. Y la parte de la satisfacción va a ser la recompensa positiva que vas a tener al respecto, ¿no? Pero también así como están las formas también para hacer un buen hábito, ¿cuáles serían aquellas para eliminarlo? Y aquí es hacer casi la inversa. Y a la inversa, por ejemplo, en lugar de hacerlo evidente, hazlo invisible. Hazlo invisible A mí me totalmente. encantó esto. ¿Quieres dejar de comer dulces, por ejemplo? Quítalos, evítalos. La mejor forma y más contundente de no hacerlo es no verlo, ni siquiera estar presente. Es decir, mencionaba mucho en el libro, no es la regulación, no es la autorregulación. Es mejor evitar el antojo o es evitar la No, la situación. autorregulación es engañarte. Y aparte requiere esfuerzo. Entonces, a la larga, la autorregulación te va a llevar a que otra vez consumas, otra vez lo hagas. Sí. Y en cambio, lo que te dice, la mejor forma es no te expongas Hacerlo invisible. ante eso. Hazlo invisible. Quítalo de tu casa, que no haya en tu casa, por ejemplo, dulces. Y en lugar de hacerlo atractivo, es hacerlo poco atractivo. Y aquí es pensar en las cosas negativas que te genera hacerlo. Y realmente a veces te das cuenta que esos malos hábitos no tienen nada positivo. Es solamente una creencia que tienes equivocada, porque cuando ya realmente reflexionas, no tiene nada positivo hacerlo. Y entonces también entra la parte de la conciencia. La otra, hacerlo difícil. Mencionaste el ejemplo del celular, que es muy recurrente escucharlo. Cuando duermas o vas a dormir, deja el celular en otra recámara. Sí. No lo pongas en tu buró, no lo pongas al lado de tu almohada o en las manos. Que no Hazlo más tengas difícil llegar a acceso, él. que sea muy complicado llegar a él. Es que sea más difícil, correcto. Sí, y te va a ayudar en otra cosa. Te quieres levantar temprano, igual que suena allá, te tienes que levantar y te tienes que obligar a levantarte y te va a ayudar también a... Así O sea, puedes, de un mal hábito puedes obtener uno bueno. Correcto. Y el último, que es hacerlo insatisfactorio, que la parte de la insatisfacción es pensar claramente en las malas consecuencias que tiene y también el hecho de que puedas inclusive hasta, suena mal, pero funciona, autocastigarte o castigarte por no cumplir, que pueda ser un recordatorio negativo, que pueda ser una alarma negativa, que pueda ser inclusive hasta algo que no obtengas de recompensa porque no lo lograste. Por ejemplo, si yo bajo, supongamos, si bajo, por ejemplo, 1 kilo en la semana, tengo de recompensa, a lo mejor comerme una hamburguesa el fin de semana. Yo no lo logré, no como la hamburguesa. Entonces, esa parte de insatisfactorio, ¿no? Entonces, es también tener la conciencia, pero con una consecuencia que no sea positiva, ¿no? Ahorita que estamos hablando de cómo eliminarlos, ya para entrar en la última etapa, que son las 5 cosas que no debemos hacer, las 5 cosas que debemos hacer. No sé si te gustaría iniciar primero, Eduardo, con las cosas que no deberíamos hacer. Cosas que no deberíamos de hacer. En parte lo mencionamos un poco y vamos ya puntualizando como parte del cierre. Es no solamente enfocarse en la motivación o en la recompensa inmediata.
Hay que enfocarse en saber que lo que estamos haciendo son procesos positivos y adecuados para lograr el resultado. Si lo que estoy haciendo como rutina o proceso que llevo durante mi día es positivo y apunta hacia el logro de lo que quiero realmente lograr, el resultado va a llegar, ¿no? No por la motivación inmediata, sino porque confío en el proceso y el resultado que obtengo va a ser positivo. El segundo, no hagan cosas que sean complicadas. Piensen la forma de hacerlo cada vez más sencillo. Entre más sencillo sea lo que ustedes determinen de hacer, va a ser más fácil hacerlo y sostenerlo en el tiempo. La otra, que es muy recurrente, no te compares con otros. Recuerden que el reto es con uno mismo y el avance es con uno mismo. Nos podemos motivar con otras personas, puede ser, pero el cambio o el avance es nosotros mismos. Cada quien tiene un diferente ritmo, tiene una diferente circunstancia. No te castigues por fallar, que es otro también importante. Todos tenemos derecho a equivocarnos, todos tenemos derecho a cambiar, tenemos derecho a intentarlo. Entonces, es una parte importante. Y finalmente, no subestimar el poder de los hábitos pequeños. Recordemos a fin de cuentas que los cambios pequeños, vamos acumulando, tienen buenos resultados. Pensemos en lo siguiente, mejoremos 1% todos los días. Al final del año, ¿qué va a suceder? 365% más, ¿no? Entonces, esa es una parte de cosas que no debemos hacer. Muy bien. Y hablando ya de las 5 cosas que sí deberíamos de hacer, ya lo mencionamos, es hacer lo obvio. Lo primero es que si queremos formar un nuevo hábito, debemos hacer que sea imposible ignorarlo. Si queremos comer comida saludable, dejemos de comprar comida o snacks de comida basura en tu casa. No tengas comida, no tengas snacks, no tengas papitas, no tengas chocolates y enfócate en comprar solamente saludable, ¿sí? Por ejemplo, si quieres correr por la mañana, deja tu ropa deportiva al pie de la cama, para saber qué vas a hacer. Si quieres leer, deja libros en tu sillón, en tu cama. Es correcto, déjalo arriba de la almohada para que sepas que tengas que leerlo, ¿no? Empieza pequeño, no te abrumes queriendo cambiar todo de una vez. El poder está en las mejoras pequeñas, pero siendo consistentes. Y si mejoramos 1% cada día, los resultados van a ser sorprendentes con el tiempo, ¿no? Empecemos con pasos que puedas mantener de manera fácil. Leer 5 páginas al día si quieres ser un lector, sí, para poder fortalecer y leer un libro completo por semana. ¿Sí? El tercero sería hacerlo atractivo. Para mantener un hábito a largo plazo debes encontrarle el gusto. Asócialo con algo que disfrutes o que te motive. Si te cuesta hacer ejercicio, combínalo con escuchar tu playlist favorita o un podcast que te apasione mientras entrenas. Yo hago eso. Mientras hago la elíptica, pongo mi tablet en la parte de arriba y empiezo a ver una serie o un podcast o un capítulo interesante. Ahí tienes tu recompensa. Estás viendo, estás mezclándolo, ¿no? Correcto. Revisa tu identidad. Más que enfocarte en el resultado, realmente debemos enfocarnos en quién nos estamos convirtiendo. En lugar de decir quiero perder peso, soy una persona saludable, y cada pequeña acción refuerza la identidad que estás construyendo, y ese cambio en la mentalidad es clave para mantener el hábito. La percepción que tenemos de la realidad y la percepción de nosotros mismos, la autopercepción. La parte también un cambio importante. De la identidad. Muy bien. Y el último y el más importante sería sé constante. No perfecto. Los tropiezos son parte del proceso. Si fallas un día, vuelve al día siguiente. La consistencia es importante, más importante que la perfección. Y como dice Clear, nunca falles 2 veces seguidas. Lo importante es volver al hábito lo más rápido posible y no dejar que sea una pequeña caída. ¿Sí? Perfecto. Pues vamos cerrando justamente el capítulo, Javier. No sé si quieras dar parte del cierre. Sí, quiero terminar con una reflexión de 1 minuto que sería la siguiente, ¿no? El gran aprendizaje que nos deja Hábitos Atómicos es que el verdadero cambio no surge de un gran salto, sino de la suma de pequeños pasos consistentes. La idea de mejorar 1% cada día puede parecer insignificante cuando lo comparamos con la magnitud de nuestras metas, pero la realidad es que este enfoque progresivo es más poderoso de lo que creemos. Imagínalo como una bola de nieve que al principio parece pequeña e inofensiva, pero que a medida que rueda y acumula más nieve, se transforma en algo imparable. Este 1% de mejora diaria nos lleva a algo que Clear llama el efecto compuesto de los hábitos. Con el tiempo, esos pequeños esfuerzos diarios se multiplican y generan cambios que no hubiéramos imaginado. No se trata de un cambio instantáneo, sino de un compromiso con el proceso, sabiendo que el verdadero crecimiento se construye poco a poco, y al final lo que más importa no es lo rápido que lleguemos a nuestras metas, sino el hecho de mantenernos constantes en el camino, confiando en que cada pequeño paso nos acerca a nuestra mejor versión. Eso es lo que transforma una vida.
Perfecto. Con esto damos cierre a este capítulo 4 del podcast. 5. Capítulo 5. Capítulo 5 de nuestro podcast Sapeando al Cuadrado. Gracias, Javier. Y al final, recordemos que siempre es mejor sapear entre dos que sapear solos. James Clear, Hábitos Atómicos.